Enojada con mi esposo por su infidelidad, estaba haciendo la maleta cuando oí una conversación que me dio el control de 5,3 millones de euros. En ese momento, mi mundo se partió en dos. El antes, donde era una mujer invisible, y el después, donde descubriría mi verdadero poder. Hoy, yo voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te parece familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Va a ayudarme a continuar desahogándome. Mi nombre es Eulalia Mendoza de Herrera. Tengo 62 años y vivía, en una casa colonial de 3 plantas en el barrio de Coyoacán, Ciudad de México. Una casa que heredé de mi madre, con sus azulejos de talavera en la cocina, sus vigas de madera centenaria, y ese patio interior donde mi abuela cultivaba sus geranios rojos. Una casa que, hasta esa mañana de octubre, creía que compartiría con mi esposo Joaquín hasta el último de mis días. Llevaba 38 años de matrimonio. 38 años despertando antes del amanecer para prepararle su café de olla con canela, exactamente como le gustaba. 38 años planchando sus camisas blancas de algodón, doblándolas con el cuidado de quien ama cada arruga que alisa. 38 años siendo la esposa perfecta de un hombre que, según descubriría esa mañana, me veía como una estorbo ambulante. El despertador marcaba las 5:30 de la madrugada cuando comencé mi rutina de siempre. Mis manos, ya marcadas por las manchas de la edad pero aún firmes, prepararon el desayuno: huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas hechas a mano. El aroma del café recién molido se mezclaba con el olor a masa de maíz, creando esa sinfonía matutina que había perfumado nuestra cocina durante décadas. Joaquín bajó a las 6:45, como cada día. Su pelo, antes negro azabache, ahora plateado en las sienes, estaba perfectamente peinado hacia atrás. Su bigote, que me había enamorado cuando éramos jóvenes, ahora me parecía una línea fría sobre labios que ya no me sonreían. Llevaba su traje gris Oxford, el mismo que usaba para sus reuniones importantes los martes y jueves. «Buenos días, amor», le dije, sirviendo su café en la taza azul que le regalé en nuestro 10º aniversario. Él ni siquiera levantó la mirada del periódico. Murmuró, moviendo las páginas con un ruido seco que sonaba como huesos quebrándose. Durante el desayuno, intenté conversar. Le pregunté sobre su reunión con los inversionistas de Guadalajara, sobre si necesitaba que le preparara algo especial para el almuerzo. Sus respuestas eran monosílabos envueltos en suspiros de fastidio. Era como hablarle a una pared que me ignoraba con la crueldad de quien considera que tu voz es ruido de fondo. A las 7:30, se levantó de la mesa dejando el plato a medias, sin un beso, sin un «gracias por el desayuno», sin siquiera mirarme. Solo el sonido de sus zapatos Oxford contra los azulejos, alejándose hacia su despacho en la planta alta. Yo recogí los platos con manos temblorosas. No era la primera vez que me trataba como si fuera invisible, pero esa mañana algo dentro de mí se quebró como porcelana fina. Tal vez fue la forma en que arrugó su servilleta de lino y la dejó caer al suelo, sabiendo que yo la recogería. Tal vez fue el desprecio en su silencio, más hiriente que cualquier grito. Subí a nuestro dormitorio con pasos lentos, cada escalón crujiendo bajo mis pies como si la casa misma llorara conmigo. La habitación olía a su loción para después de afeitar, ese aroma que antes me tranquilizaba y ahora me asfixiaba. Las cortinas de seda amarilla que elegimos juntos durante nuestra luna de miel en Oaxaca ahora parecían sudarios colgando de las ventanas. Me senté en el borde de la cama, sobre el edredón bordado que había hecho mi tía Esperanza como regalo de bodas. Mis dedos trazaron los hilos dorados de las flores de cempasúchil, esas flores que representan el amor eterno en nuestras tradiciones. ¡Qué ironía tan amarga! En ese momento, algo me despertó de mi melancolía. Voces. Venían del despacho de Joaquín, al final del pasillo. Él hablaba con alguien, pero su tono era diferente. No era el gruñido apático que usaba conmigo. Era cálido, íntimo. La vieja ya no sospecha nada. Escuché que decía: «Come de mi mano. Le diré que me voy a un retiro de trabajo. Tú alístate para ese fin de semana en Valle de Bravo». Mi corazón se detuvo.
Me levanté despacio, mis pantuflas de borrego silenciosas contra el parquet. Cada paso hacia el despacho era una eternidad. La voz de una mujer respondió al otro lado de la línea del teléfono. Una voz joven, cristalina, llena de vida, todo lo que yo ya no era. ¿Y si te descubre?, preguntó ella con una risa que me atravesó como un cuchillo. ¿Descubrir qué? Que es una inútil, una carga, que ni siquiera se da cuenta cuando le cambio sus pastillas por vitaminas. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Me apoyé contra la pared del pasillo, mis piernas temblando, mi respiración entrecortada. ¿Mis pastillas? Las que tomaba para la presión, para el corazón, para la artritis. ¿Vitaminas? Ay, mi amor, rió la mujer. Eres terrible. Pero ya no aguanto más. Quiero que me presentes como tu esposa, no como tu secretaria. Paciencia, Valeria. Todo a su tiempo. Primero necesito que firme unos papeles. El notario ya tiene todo listo. Una vez que tenga su firma, el resto será fácil. Mi cuerpo entero se convirtió en hielo. Me quedé ahí, pegada a la pared, escuchando cómo el hombre con quien había compartido casi 4 décadas de mi vida planeaba destruirme. No solo me engañaba, me estaba envenenando, me estaba robando, me estaba borrando de mi propia existencia. Logré llegar hasta el dormitorio, pero ya no era la misma mujer que había salido de ahí 5 minutos antes. Era alguien más. Alguien que acababa de despertar de un sueño de 38 años para descubrir que había sido una pesadilla. Abrí el armario con manos que ya no temblaban. Saqué mi maleta de cuero marrón, la misma que usé en nuestra luna de miel, y comencé a empacar. Cada prenda que doblaba era un adiós. Cada par de zapatos, una promesa de nunca volver. Mi vestido azul marino, el que él decía que me quedaba bien. Mi rebozo de Santa María, herencia de mi madre. Los aretes de perlas que me regaló en nuestro 20º aniversario. Pero mientras empacaba, seguí escuchando. Y lo que oí después cambiaría todo. ¿Y los documentos de las acciones?, preguntó Valeria. Están en la caja fuerte, como siempre. Ella ni sabe la clave, ni siquiera sabe que existen. Acciones. Caja fuerte. Mi corazón comenzó a latir de una manera diferente. No era miedo. Era algo más peligroso. Era curiosidad. Esa tarde me quedé sentada en la sala, fingiendo bordar mientras procesaba lo que había escuchado. Mis dedos se movían mecánicamente sobre el mantel que hacía para la iglesia de San Juan Bautista. Pero mi mente estaba en otro lugar, desenredando 38 años de mentiras como si fuera un ovillo de estambre enredado. Recordé cuando Joaquín llegó a mi vida. Yo tenía 24 años y trabajaba en la biblioteca del Instituto Nacional de Antropología. Él era un contador público recién graduado de la UNAM, con trajes baratos pero bien planchados, y una sonrisa que iluminaba todo el barrio de Roma Norte. Me cortejó durante 6 meses con flores de cempasúchil, serenatas de mariachi en la esquina de mi casa, y promesas escritas en cartas que guardé como tesoros en una caja de madera de Olinala. Seremos un equipo, Eulalia, me decía, sosteniéndome las manos callosas por los libros. Tú tienes la sabiduría, yo tengo la ambición. Juntos construiremos un imperio. Y qué idiota fui al creerle. Cuando nos casamos en la iglesia de la profesa, yo tenía ahorrados 50,000 pesos de mi sueldo en la biblioteca. Era una fortuna para una muchacha de clase media en 1985. Joaquín no tenía nada más que deudas de estudiante y sueños de grandeza. Invierte en mí, amor, me pidió en nuestra noche de bodas, mientras yo contaba billetes sobre la cama matrimonial. Pronto seremos ricos. Le di todo, hasta el último peso. Con mi dinero, él montó su primer despacho contable en un local rentado de la colonia Doctores. Con mi dinero compró sus primeros trajes finos, su primera calculadora eléctrica, los muebles de madera que lo harían verse exitoso ante los clientes. Yo dejé mi trabajo en la biblioteca para ser la secretaria no remunerada de su empresa en crecimiento. Contestaba teléfonos, archivaba documentos, llevaba la contabilidad básica que él consideraba trabajo de mujeres. Los primeros 5 años fueron de sacrificio constante. Vivíamos en una vecindad de la colonia obrera, donde el baño era compartido, y las paredes tan delgadas que escuchábamos las discusiones de los vecinos como si estuvieran en nuestra sala.
Yo cocinaba en una parrilla de 2 hornillas, lavaba nuestra ropa a mano en el lavadero del patio común, y cada peso lo estiraba como chicle para que alcanzara hasta fin de mes. Mientras yo vivía como una pobre, Joaquín comenzó a vestirse como rico. Es por la imagen del negocio, me explicaba cada vez que llegaba con un traje nuevo, zapatos italianos o relojes caros. Los clientes necesitan confiar en que manejo bien el dinero. Si me ven como un fracasado, no me darán sus cuentas. Yo me ponía el mismo vestido negro durante las reuniones sociales de su trabajo, el mismo vestido durante 3 años. Las esposas de sus socios me miraban con lástima, susurrando entre ellas sobre la pobrecita de Joaquín, que se había casado con una mujer sin clase. Cuando finalmente nos mudamos a la casa de Coyoacán, la casa que heredé cuando murió mi madre de cáncer de páncreas, Joaquín se apropió de ella como si fuera un conquistador, cambió los muebles coloniales de mi abuela por modernos de vidrio y acero, arrancó las plantas del patio para poner una fuente más elegante, convirtió el cuarto de costura de mi madre en su despacho personal, donde nadie más tenía permiso de entrar. Esta casa necesita modernizarse, decía mientras dirigía a los albañiles que destrozaban siglos de historia familiar. No podemos vivir como si fuéramos indígenas del museo. Yo protesté una vez. Solo una. Le dije que quería conservar al menos la cocina original con sus azulejos de talavera poblana. Me miró con esa expresión que después se volvería tan familiar. Desprecio puro, como si fuera una cucaracha que acababa de encontrar en su café. Tú no entiendes de estética, me dijo. Por eso sigues pareciendo criada en lugar de esposa de un empresario exitoso. Desde ese día, dejé de opinar sobre mi propia casa. Los años siguientes fueron un borrón de humillaciones pequeñas que se acumularon como granitos de arena hasta formar una montaña de dolor. Joaquín prosperó. Su despacho contable creció hasta convertirse en una consultoría financiera con oficinas en Santa Fe. Comenzó a manejar las cuentas de constructores, desarrolladores inmobiliarios, políticos menores. Su nombre aparecía en las páginas de sociales de los periódicos, siempre acompañado de mujeres jóvenes y elegantes que presentaba como colaboradoras o socias estratégicas. Yo me convertí en un fantasma en mi propia vida. En las cenas de negocios, me sentaba en silencio mientras él contaba chistes con hombres poderosos y coqueteaba descaradamente con sus esposas. Si yo trataba de participar en la conversación, me interrumpía con un «Eulalia no entiende de estos temas» y cambiaba el tema. En casa, desarrollamos rutinas separadas. Él llegaba cada vez más tarde, siempre con excusas sobre juntas tardías y cenas de trabajo. Yo comía sola en la cocina, viendo telenovelas en un televisor pequeño, mientras él cenaba en su despacho revisando documentos importantes que nunca me permitía ver. Cuando cumplí 40 años, me regaló una licuadora. «Para que hagas mejores jugos», me dijo sin levantar la vista de sus papeles. Yo había pasado horas viendo en el aparador de Liverpool una pulsera de plata que costaba lo mismo que él gastaba en una sola cena con clientes. Nunca se la mencioné. ¿Para qué? A los 45 comencé a enfermarme. Primero fue la presión alta, después problemas cardíacos menores, luego artritis en las manos por tantos años de trabajo doméstico. Joaquín contrató a una muchacha, Carmen, para que viniera 3 veces por semana a limpiar la casa. «No quiero que te mueras y me dejes todo sucio», bromeaba. Pero yo sabía que no era broma. Las medicinas que el doctor Ramírez me recetó eran caras. Joaquín las pagaba sin quejarse, pero siempre con comentarios mordaces. «¿Otra pastilla más? Pareces farmacia ambulante». Cada frasco que llegaba a casa venía acompañado de un suspiro de resignación, como si mi salud fuera una carga económica inaceptable. Ahora entendía por qué nunca mejoraba, por qué, después de 2 años tomando medicamentos, mi presión seguía alta, mi corazón seguía irregular, mis articulaciones seguían doliendo. No eran medicinas, eran vitaminas. Joaquín me estaba envenenando lentamente con mi propia esperanza de curarme. El teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. Era Daniel, mi hijo, llamando desde Madrid, donde trabajaba como ingeniero para una empresa española. «Hola, mamá», me saludó con esa voz cansada que había desarrollado desde que se fue de México. «¿Cómo estás?».
Bien, mijo. ¿Cómo va todo por allá? Mamá, necesito hablar contigo de algo serio. Su tono cambió, volviéndose formal, distante. He estado hablando con papá sobre tu situación. ¿Mi situación? Tu salud, mamá. Papá me dice que has estado muy despistada, que olvidas cosas, que a veces no reconoces a la gente. Estoy preocupado. Sentí como si me hubieran dado una bofetada. Daniel, yo estoy perfectamente bien. No sé de qué te habla tu padre. Mamá, no es culpa tuya. Es normal a tu edad. Pero papá y yo creemos que necesitas ayuda profesional. Tal vez un lugar donde puedan cuidarte mejor. Un lugar. Un asilo. Mi propio hijo. El niño que llevé 9 meses en mi vientre. Que amamanté hasta los 2 años. Que abracé cuando tuvo pesadillas. Que aplaudí en cada festival escolar. Quería internarme como si fuera un estorbo. Daniel, no sé qué te ha dicho tu padre, pero yo... Mamá, es por tu bien. Papá me enseñó algunos documentos que firmaste mal. Cheques que llenaste con números incorrectos. Estás enferma y no quieres aceptarlo. Colgué el teléfono sin despedirme. Mis manos temblaban no de miedo, sino de una furia que no había sentido nunca. No solo Joaquín me había estado envenenando. También había estado manipulando a nuestro hijo, sembrando semillas de duda sobre mi cordura, preparando el terreno para que cuando llegara el momento de deshacerse de mí, Daniel fuera su cómplice inconsciente. Me levanté del sillón y caminé hacia el despacho. La puerta estaba cerrada, pero yo conocía cada centímetro de esta casa. Sabía que Joaquín guardaba una llave extra del despacho en el florero de Talavera del pasillo, el mismo florero que había tratado de tirar años atrás, pero que yo había escondido hasta que se olvidó de él. La puerta se abrió con un clic suave. El despacho olía a cigarro caro y loción cara. Todo allí era masculino, moderno, ajeno a la historia de la casa. En la esquina derecha estaba la caja fuerte negra, importada, con combinación digital. Junto a ella, sobre el escritorio de cristal, había documentos desperdigados. Los revisé con manos temblorosas. Eran contratos de una empresa llamada Desarrollos Inmobiliarios del Valle, acciones de construcción, títulos de propiedades en Guadalajara, Puerto Vallarta, Playa del Carmen, lugares donde nunca habíamos ido juntos, propiedades que valían millones y millones de pesos. Y en cada documento, mi firma, perfectamente falsificada. Mi esposo no solo me había estado robando la salud, me había estado robando la vida entera. Durante los siguientes días viví en una pesadilla despierta. Cada gesto de Joaquín se había vuelto transparente, como si hubiera desarrollado rayos X en los ojos. Cuando me servía el desayuno con esa sonrisa falsa, yo veía las mentiras destilándose entre sus dientes amarillentos por el cigarro. Cuando me preguntaba, ¿cómo te sientes, amor? Yo escuchaba el eco de su voz, diciéndole a Valeria que era una carga inútil. Pero lo peor no eran las traiciones grandes. Lo peor eran las pequeñas crueldades cotidianas que ahora entendía como lo que realmente eran. Una tortura psicológica diseñada para volverme loca de verdad. Como cuando, accidentalmente, botaba mi taza de café sobre mis bordados. «Ay, perdón, Eulalia. Qué torpe soy», decía mientras yo miraba cómo meses de trabajo se arruinaban con manchas marrones que jamás saldrían. Después me compraba otra taza, más pequeña, más fea, como si eso compensara la destrucción deliberada de algo que amaba. O cuando llegaban visitas y él me presentaba como mi esposa Eulalia, que ya no es la misma de antes. Los invitados me miraban con esa expresión de lástima reservada para los enfermos mentales, mientras yo sonreía y ofrecía canapés, muriendo por dentro cada vez que él agregaba, «El doctor dice que es normal a su edad. Pobrecita». La gota que derramó el vaso fue el martes cuando llegó mi comadre Rosa a visitarme. Rosa había sido mi amiga desde la secundaria, la única persona que aún me trataba como la Eulalia de antes, no como la sombra en la que me había convertido. Estábamos tomando té de manzanilla en el patio cuando apareció Joaquín, interrumpiendo nuestra conversación como siempre hacía cuando yo tenía momentos de felicidad. «Rosa, qué bueno verte», le dijo con esa sonrisa encantadora que reservaba para las visitas. «Ojalá pudieras venir más seguido. Eulalia necesita compañía de gente de su edad. Ya sabes cómo es esto de los años». Rosa me miró extrañada.
¿Los años? Pero si Eulalia está perfectamente bien. De hecho, la noto más lúcida que muchas mujeres de 40. Ay, Rosa, tú siempre tan amable, suspiró Joaquín, poniendo su mano sobre mi hombro con una presión que parecía cariñosa, pero que yo sentía como garras de buitre. Pero te mentiría si te dijera que no estoy preocupado. Ayer se le olvidó cerrar la llave del gas. La semana pasada se perdió yendo al mercado de San Juan, donde ha ido durante 20 años. Son señales. Me quedé helada. Jamás se me había olvidado cerrar el gas. Jamás me había perdido. Pero Rosa me miró con esos ojos llenos de preocupación que confirmaban que las mentiras de Joaquín estaban funcionando. ¿Es cierto eso, Eulalia? No pude responder. Las palabras se me atoraron en la garganta como piedras. Joaquín aprovechó mi silencio para seguir construyendo su narrativa de esposa senil. El doctor Hernández me recomendó un lugar muy bueno en Tlalpan, un centro especializado donde podrían cuidarla mejor que yo. No es que quiera deshacerme de ella, Rosa, pero a veces el amor verdadero significa hacerlo más difícil. Rosa se fue esa tarde convencida de que yo estaba perdiendo la razón. La vi alejarse por la calle empedrada de Coyoacán, cargando la imagen de una Eulalia que necesitaba ser internada por su propio bien, mi única amiga, convertida en cómplice involuntaria de mi futuro encierro. Esa noche no pude dormir. Me quedé en la cocina, sentada en la misma silla donde había desayunado con Joaquín durante miles de mañanas, tratando de recordar cuándo exactamente había comenzado mi invisibilidad. ¿Fue gradual como el envejecimiento? ¿O hubo un momento específico en que dejé de existir como persona y me convertí solo en un obstáculo? Recordé mi último cumpleaños, el número 62. Joaquín estaba en una junta muy importante y no pudo acompañarme a la misa que mandé decir por mis padres en la iglesia de San Juan Bautista. Pasé el día sola, como pasaba la mayoría de los días. Carmen, la muchacha que limpiaba, me trajo un pequeño pastel de chocolate de la panadería de la esquina. «Doña Eulalia», me dijo mientras encendía una vela improvisada, «usted se merece algo mejor que esto». No entendí qué quiso decir entonces. Ahora sí. Al día siguiente, mientras Joaquín se duchaba cantando una canción que nunca me había cantado a mí, decidí hacer algo que no había hecho en años: revisar nuestros estados de cuenta bancarios. Los documentos estaban guardados en el escritorio del despacho, en un folder marcado como gastos domésticos. Pero cuando los abrí, encontré mucho más que recibos de luz y teléfono. Encontré mi sentencia de muerte financiera, escrita en números y sellos oficiales. Joaquín había abierto 3 cuentas bancarias sin mi conocimiento, todas con mi nombre como cotitular pero sin acceso para mí. En esas cuentas había depósitos millonarios, 5.3 millones de pesos provenientes de la venta de propiedades que aparentemente poseíamos en común, pero de cuya existencia yo jamás había sido informada. Había facturas de restaurantes caros donde yo jamás había comido, cargos de hoteles de lujo donde yo jamás había dormido, compras en joyerías donde yo jamás había puesto un pie, miles y miles de pesos gastados en una vida paralela que Joaquín llevaba con otra mujer, financiada con dinero que legalmente también era mío, pero al que jamás había tenido acceso. Lo más devastador fueron las transferencias mensuales a una cuenta a nombre de Valeria Esquivel Morales. 25,000 pesos cada mes durante los últimos 2 años. El sueldo que yo nunca tuve, pagado religiosamente a la mujer que me había sustituido en todo excepto en el papel. Había más. Pólizas de seguro de vida con Valeria como beneficiaria. Testamentos donde yo aparecía heredando solo las pertenencias personales y efectos domésticos, mientras que las propiedades, las acciones, las cuentas bancarias, todo lo que tenía valor real, pasaría a un fideicomiso controlado por Joaquín y Valeria. Pero el documento que me destrozó completamente fue una carta del doctor Hernández, el mismo que supuestamente me había diagnosticado con deterioro cognitivo. Una carta dirigida a Joaquín donde le explicaba que los episodios de confusión y pérdida de memoria que yo supuestamente había estado teniendo eran normales en mujeres de mi edad, y que recomendaba evaluación psiquiátrica para determinar si yo era competente para manejar mis propios asuntos financieros. Yo jamás había visitado al doctor Hernández.
Jamás me había hecho esa evaluación. Todo era mentira, pero mentiras con respaldo médico, notarial, legal. Un plan orquestado con la precisión de cirujanos para despojarme de todo y hacerme creer que era por mi propio bien. Me senté en el suelo de mármol del despacho y lloré por primera vez en años. No el llanto silencioso que había perfeccionado para no molestar a Joaquín. Lloré como animal herido, con sollozos que salían desde el estómago y me sacudían todo el cuerpo. Lloré por los 38 años perdidos siendo la esposa perfecta de un hombre que me despreciaba. Lloré por mi hijo que había sido manipulado para creer que su madre estaba loca. Lloré por mi amiga Rosa, que ahora me vería como una anciana senil. Lloré por la Eulalia de 24 años que se enamoró de una mentira y gastó su vida entera pagando por ese error. Pero sobre todo lloré por la mujer en la que me había convertido. Invisible, desechable, un estorbo que había que eliminar con elegancia legal para que nadie se sintiera culpable. Cuando se me acabaron las lágrimas, algo extraño pasó. El dolor se cristalizó, se endureció, se convirtió en otra cosa, en claridad, en propósito, en una furia fría que no sabía que podía sentir. Me levanté del suelo, me limpié las lágrimas con el dorso de la mano, y por primera vez en décadas, sonreí de verdad. Joaquín había cometido un error fatal. Había subestimado a la mujer invisible. Pensó que 38 años de sumisión habían matado mi espíritu para siempre. Pensó que nunca me levantaría del suelo donde él me había pisoteado. Se equivocó. La Eulalia obediente y callada había muerto esa noche en el suelo del despacho. Quien se levantó fue alguien diferente. Una mujer que había perdido todo lo que creía importante y que por lo tanto no tenía nada que perder. Y una mujer sin nada que perder es la más peligrosa de todas. Al día siguiente, mientras Joaquín se preparaba para otra de sus reuniones de trabajo, yo marqué un número que encontré en el directorio telefónico. Bufete Jurídico Martínez y Asociados. Buenos días. Buenos días. Necesito hablar con un abogado. Es urgente. ¿De qué se trata el asunto, señora? Por primera vez en 38 años, mi voz sonó firme cuando respondí. Se trata de recuperar mi vida. La licenciada Patricia Martínez resultó ser una mujer de unos 45 años, con cabello corto y trajes oscuros que inspiraban confianza. Su despacho en la colonia Roma Norte olía a café recién hecho y a justicia. Cuando terminé de contarle mi historia, se quedó en silencio durante largos minutos, revisando los documentos que yo había logrado fotocopiar en secreto. Doña Eulalia, me dijo finalmente, quitándose los anteojos para mirarme directo a los ojos. Lo que me está contando es una conspiración para cometer fraude patrimonial y abuso psicológico sistemático. Pero necesito que entienda algo. Esto va a ser una guerra. Ya estoy en guerra, licenciada. Solo que hasta ahora yo era la única que no lo sabía. Durante las siguientes 2 semanas, fingí ser la misma Eulalia sumisa mientras Patricia y su equipo construían mi contraataque. Seguí preparando los desayunos de Joaquín. Seguí tomando sus vitaminas disfrazadas de medicinas. Seguí sonriendo cuando él me trataba como si fuera una niña retrasada mental. Pero por las tardes, cuando él salía a sus juntas, yo me reunía con Patricia para planear mi resurrección legal. Aprendí que en México, cuando hay bienes gananciales, la esposa tiene derecho al 50% de todo, sin importar en nombre de quién estén registrados. Aprendí que falsificar la firma del cónyuge es un delito federal. Aprendí que administrar medicamentos falsos constituye violencia doméstica agravada. Su esposo es inteligente, me explicó Patricia, pero se confió demasiado. Todos estos documentos que falsificó, todas estas cuentas que abrió, todo está registrado. En papel somos más fuertes que él. El primer movimiento fue sutil. Patricia presentó un recurso legal solicitando acceso a todas las cuentas bancarias registradas a nombre de Joaquín Herrera Mendoza, o donde apareciera Eulalia Mendoza como cotitular. También solicitó investigación forense de los medicamentos que yo tomaba y examen psiquiátrico independiente para comprobar mi capacidad mental. Joaquín recibió la notificación legal un martes por la mañana mientras desayunaba. Vi su cara cambiar de color como si hubiera tragado veneno de verdad. Las manos le temblaron tanto que derramó café sobre el periódico. ¿Qué es esto, Eulalia?, me preguntó, mostrándome los papeles oficiales con sellos del juzgado.
No sé, amor. A mí no me preguntan esas cosas. Respondí con la misma voz de siempre, la voz de la mujer invisible que él creía conocer. Pero algo en mis ojos debió alertarlo, porque me miró diferente, como si fuera la primera vez que me veía de verdad en años. ¿Tú hiciste esto? ¿Yo? Joaquín, por favor. Tú mismo dices que ya no estoy bien de la cabeza. ¿Cómo iba a hacer algo tan complicado? Esa tarde lo escuché hablando por teléfono, ya no con la voz cálida que usaba para Valeria. Ahora sonaba desesperado, como animal acorralado. No sé cómo se enteró, le decía a alguien. Alguien la está ayudando. Necesitamos acelerar todo. El viernes llegó Daniel de Madrid, convocado urgentemente por su padre. Mi hijo había crecido hasta convertirse en una versión joven de Joaquín, exitoso, arrogante y convencido de que las mujeres de la familia éramos cargas emocionales que había que tolerar. La reunión familiar se organizó en el comedor principal, el mismo donde habíamos celebrado tantas Navidades fingiendo ser una familia feliz. Joaquín se sentó en la cabecera, Daniel a su derecha, y yo en el lugar que siempre había ocupado, el más lejano, el menos importante, el que podía ignorarse fácilmente. «Mamá», comenzó Daniel con esa voz condescendiente que había aprendido de su padre. «Papá me contó lo que está pasando. Entiendo que estés confundida, que tal vez alguien te esté manipulando, pero esto tiene que parar». «¿Qué cosa tiene que parar, mijo?» «Esto de los abogados, estas demandas sin sentido. Papá solo quiere cuidarte». Joaquín asintió con expresión de mártir incomprendido. «Eulalia, yo sé que estás enferma. No es tu culpa. Pero no podemos permitir que gente sin escrúpulos se aproveche de tu condición para sacar dinero». «¿Mi condición?» «Mamá», intervino Daniel, sacando unos papeles de su portafolio. «He estado investigando. Hablé con tu abogada. Es una de esas aprovechadas que se especializa en manipular a ancianos vulnerables. Te está llenando la cabeza de fantasías para sacar dinero de la familia». Sentí como si me hubieran abofeteado. Mi propio hijo, defendiendo al hombre que me había estado envenenando durante años. «Daniel», le dije con voz tranquila, «¿alguna vez te pregunté dinero? No, pero ¿alguna vez te pedí que cuidaras de mí? Mamá, ese no es el punto. El punto, hijo mío, es que tu padre te ha mentido tanto que ya no sabes distinguir entre la realidad y sus cuentos». Joaquín se puso rojo de indignación. «¿Ves? ¿Ves cómo está? Antes nunca me hablaba así. Es evidente que alguien la está manipulando». «Tienes razón, Joaquín. Alguien me manipuló durante 38 años, pero ya se acabó». Me levanté de la mesa y caminé hacia mi cuarto. Los escuché susurrando entre ellos, planeando su siguiente movimiento como generales en una guerra donde yo era el territorio disputado. Esa noche, Daniel tocó a la puerta de mi cuarto. Entró sin esperar respuesta, como siempre había hecho desde niño. «Mamá, quiero hablar contigo de mujer a mujer». ¿De mujer a mujer? ¿Desde cuándo me ves como mujer, Daniel? Siempre he sido solo tu mamá, la que te hacía de comer y lavaba tu ropa. Se sentó en el borde de la cama, intentando usar el mismo tono cariñoso que usaba de niño cuando quería que le comprara algo. «Mamá, papá me enseñó los documentos. Hay mucho dinero involucrado, más de lo que jamás podrías necesitar. Si sigues con esta demanda, van a terminar quitándotelo todo. Los abogados se van a quedar con todo». «¿Y tú qué ganas si yo dejo todo como está?» «¿Yo? Nada, mamá. Solo quiero lo mejor para ti». «Mentira». La palabra salió tan seca, tan contundente, que Daniel se sobresaltó. «Mamá, tú también estás en esto, ¿verdad? Tu padre te prometió algo. ¿Qué fue? ¿Una parte de la herencia? ¿Dinero para tu apartamento en Madrid?» «Mamá, por favor. Estás paranoica. Nadie está conspirando contra ti». Saqué de mi buró una carpeta que Patricia me había dado. Contenía copias de las llamadas telefónicas entre Joaquín y Daniel durante los últimos 6 meses. Llamadas donde discutían mis síntomas de deterioro mental, donde planeaban mi internamiento, donde decidían cómo dividirse mis propiedades cuando llegara el momento. «Lee esto», le dije, aventando la carpeta sobre la cama. Daniel palideció al reconocer las transcripciones de sus propias conversaciones. «Mamá, esto se ve peor de lo que es». «¿Se ve peor? Daniel, aquí planean meterme a un asilo para quedarse con mi dinero. ¿Cómo puede verse peor?
Es que no entiendes. Papá dice que realmente estás enferma, que a veces no reconoces a la gente, que se te olvidan las cosas. Yo solo quería protegerte de ti misma. ¿Protegerme de mí misma internándome y robándome todo lo que tengo? No es robar. Es cuidar tu patrimonio hasta que me muera. El silencio que siguió fue más revelador que cualquier confesión. Daniel no pudo sostenerme la mirada. Sal de mi cuarto, le dije. Mamá, fuera. Fue la primera vez en mi vida que le grité a mi hijo. Daniel se levantó como si lo hubiera golpeado y salió del cuarto sin decir palabra. A la mañana siguiente, Joaquín ya no fingía. Entró a desayunar con la actitud de un hombre que ha decidido quitarse la máscara. Eulalia, necesitamos hablar. Habla. Vas a retirar esa demanda. Vas a despedir a esa abogada. Y vas a firmar los papeles que el notario preparó. ¿O si no qué? ¿O si no? Voy a tener que tomar medidas más drásticas. ¿Cómo cuáles? ¿Cómo hacer que el doctor Hernández certifique oficialmente que no estás mentalmente capacitada para manejar tus asuntos? ¿Cómo internarte en el centro psiquiátrico que ya tengo listo? ¿Cómo demostrar que eres una anciana senil que está siendo manipulada por abogados sin escrúpulos? Se acercó a mí, y por primera vez en 38 años, sentí miedo físico de mi esposo, pero era un miedo diferente al de antes. Antes tenía miedo de lastimarlo, de decepcionarlo, de no ser suficiente. Ahora tenía miedo porque sabía exactamente de qué era capaz. Tú no me conoces, Joaquín, le dije, levantándome de la mesa. Crees que me conoces porque durante 38 años decidí ser la mujer que querías que fuera, pero esa mujer se murió. Y la que está aquí ahora no le tiene miedo a nada, porque ya no tiene nada que perder. Esa tarde, Daniel se regresó a Madrid sin despedirse. Joaquín desapareció durante 3 días. Y yo me quedé sola en la casa, sintiendo por primera vez en décadas que el silencio era mi aliado, no mi enemigo. La guerra había comenzado oficialmente, pero ahora yo sabía que la mujer invisible tenía una ventaja que ellos no habían considerado. Durante 38 años había estado observando, aprendiendo, preparándose sin saberlo para este momento. Y estaba lista para pelear. La primera victoria llegó 2 semanas después, cuando Patricia me llamó temprano por la mañana con voz triunfante. Doña Eulalia, el juez acaba de emitir su resolución. Se congelaron todas las cuentas bancarias hasta que se resuelva el caso. Su esposo no puede mover un solo peso sin autorización judicial. Joaquín descubrió la noticia cuando trató de pagar la cuenta del club de golf en Las Lomas. Su tarjeta de crédito fue rechazada frente a sus amigos empresarios, esos mismos hombres poderosos ante quienes siempre había presumido su éxito financiero. La humillación fue tan intensa que llegó a casa como toro herido, gritando desde la entrada. «Eulalia, ¿qué hiciste?» Estaba en la cocina, preparando mi primera comida real en años. Ya no las vitaminas disfrazadas de medicinas, sino los verdaderos medicamentos que el doctor independiente me había recetado después de confirmar que Joaquín había estado envenenándome lentamente. Por primera vez en 2 años, mi presión arterial estaba normal. ¿Hacer qué, Joaquín? Las cuentas están bloqueadas. No puedo sacar ni un peso. Me hiciste quedar como un idiota frente a mis socios. Me volteé a mirarlo tranquilamente, secándome las manos con el mandil que había sido de mi abuela. ¡Ay, qué pena! ¿Y ahora cómo vas a pagarle a Valeria sus 25,000 pesos mensuales? Su cara se descompuso. Sabía que yo sabía todo. Eulalia, ¿podemos arreglar esto como gente civilizada? ¿Como gente civilizada? ¿Como cuando me estuviste envenenando durante 2 años? ¿O como cuando le dijiste a mi hijo que estaba loca para que me internaran? Yo nunca... ¡No me mientas más! El grito salió desde lo más profundo de mi alma, con una fuerza que no sabía que poseía. Se acabaron las mentiras. Se acabó tratarme como si fuera idiota. Joaquín se quedó paralizado. Jamás había visto esta versión de mí. Durante 38 años, la mujer que conocía era incapaz de levantar la voz, incapaz de confrontar, incapaz de defenderse. Esta Eulalia era una extraña para él. Tienes que entender que todo lo que hice fue por nosotros. Todo lo que hiciste fue robarme. Mi herencia, mi salud, mi dignidad, mi vida entera. Pero ya se acabó.
Esa noche dormí por primera vez en nuestra cama matrimonial, mientras él se fue al cuarto de huéspedes. Era simbólico. Después de 38 años siendo la invitada incómoda en mi propia casa, finalmente había reclamado mi territorio. A la mañana siguiente hice algo que no había hecho en décadas. Me arreglé para mí misma. Me puse mi vestido azul marino favorito, el que Joaquín odiaba porque decía que me hacía ver provinciana. Me maquillé como lo hacía cuando era joven, antes de que él me convenciera de que era vanidad innecesaria. Me peiné el cabello suelto, como me gustaba, no en el chongo apretado que él consideraba apropiado para mi edad. Salí de la casa sin decirle a dónde iba. Era la primera vez en años que no tenía que reportar mis movimientos a nadie. Fui al Banco Nacional, donde había trabajado mi papá durante 30 años antes de morir. Le pedí al gerente que revisara todas las cuentas asociadas a mi nombre. Cuando vio la cantidad de dinero involucrada, me trató con un respeto que hacía años no experimentaba. Señora Mendoza, tenemos aquí registradas propiedades por un valor superior a 80 millones de pesos. ¿Está usted al tanto de todas estas inversiones? 80 millones. Casi me desmayo. Durante años había vivido contando centavos para los gastos del mercado, mientras Joaquín manejaba una fortuna que legalmente era mitad mía. Quiero abrir una cuenta personal, le dije. Solo a mi nombre. Por supuesto. ¿Con qué cantidad inicial? Con la mitad de todo lo que aparezca a nombre de los cónyuges Herrera Mendoza. El gerente se puso nervioso. Señora, eso requeriría una orden judicial. Tengo la orden judicial. Patricia había trabajado rápido. El juez había determinado que mientras se resolvía el caso, los bienes gananciales se dividirían en 2 cuentas separadas para proteger los derechos de ambas partes. Cuando salí del banco, ya no era Eulalia la esposa invisible. Era Eulalia Mendoza, propietaria de 40 millones de pesos y múltiples propiedades. Por primera vez en mi vida adulta, tenía dinero propio. Mi primera compra fue ridícula, pero profundamente satisfactoria. Entré a Liverpool y me compré la pulsera de plata que había estado viendo en el aparador durante años. La pagué sin mirar el precio, disfrutando la sensación de poder comprar algo simplemente porque me gustaba. Después fui a la farmacia y compré todos mis medicamentos reales. Ya no tendría que fingir que las vitaminas me ayudaban. Ya no tendría que vivir enferma para satisfacer el plan de Joaquín. Pero lo más importante que hice ese día fue ir a visitar a doña Carmen, mi antigua empleada doméstica. Vivía en una casa humilde en Xochimilco, cuidando a sus nietos mientras su hija trabajaba en una maquiladora. Doña Eulalia, ¡qué sorpresa!, me dijo al abrir la puerta. ¿Cómo está usted? Mejor que nunca, Carmen. Vengo a ofrecerte trabajo. ¿Trabajo? ¿Don Joaquín la mandó? No. Te lo ofrezco yo. Quiero que seas mi asistente personal. 15,000 pesos al mes, con prestaciones de ley. Carmen se quedó boquiabierta. Era 3 veces lo que Joaquín le pagaba por limpiar la casa. Pero doña Eulalia... ¿Don Joaquín qué va a decir? Carmen, a don Joaquín ya no le preguntamos nada. ¿Aceptas o no? Esa tarde regresé a casa acompañada de Carmen, quien llegó oficialmente como mi empleada personal, no como la muchacha de la limpieza. Su primera tarea fue ayudarme a cambiar las cerraduras de la casa. Pero doña Eulalia, me dijo mientras el cerrajero trabajaba, ¿y si don Joaquín se enoja? Carmen, esta casa era de mi madre, de mi abuela, de las mujeres de mi familia durante 3 generaciones. Joaquín fue el invitado aquí, no yo. Cuando Joaquín llegó esa noche con flores baratas y una disculpa ensayada, se encontró con que su llave ya no abría la puerta de su propia casa. Tocó el timbre como cualquier visita. Carmen le abrió la puerta con su nuevo uniforme. Un vestido gris elegante, nada que ver con el mandil descolorido que Joaquín la obligaba a usar antes. Buenas noches, don Joaquín. La señora Eulalia lo está esperando en la sala. Lo esperé sentada en mi sillón favorito, el de terciopelo verde que él siempre había odiado, pero que era el lugar donde mi abuela me leía cuentos cuando era niña. Tenía en las manos los documentos que Patricia había preparado. La demanda de divorcio. Eulalia, ¿qué significa esto de las cerraduras? Significa que ya no vives aquí. ¿Cómo que ya no vivo aquí? Esta es mi casa. Esta casa era de mi familia. Tú solo eras mi esposo, pero ya no lo eres más. Le extendí los papeles del divorcio.
Cuando los vio, se desplomó en el sofá como si le hubieran disparado. Eulalia, no podemos divorciarnos. Llevamos 38 años juntos. Llevamos 38 años juntos. Pero tú llevas años planeando deshacerte de mí. La diferencia es que ahora yo me estoy deshaciendo de ti primero. Pero el dinero, las propiedades, todo lo que construimos, todo lo que construiste con mi dinero, sobre mis propiedades, usando mi nombre. La diferencia es que ahora yo lo sé. ¿Y Valeria qué tiene que ver con esto? Valeria puede quedarse contigo. De hecho, ya hablé con ella. Joaquín palideció. ¿Hablaste con Valeria? Ayer por la tarde. Le expliqué que el dinero que recibía cada mes era mitad mío. Le dije que si quería seguir recibiendo algo, tendría que pedírmelo a mí, no a ti. ¿Sabes qué me respondió? ¿Qué? Que me mandara sus saludos. Era mentira. Pero ver la cara de Joaquín cuando se imaginó a Valeria abandonándolo, ahora que sabía que él no tenía dinero propio, me dio una satisfacción que no había sentido en décadas. Eulalia, por favor, podemos solucionarlo. Podemos ir a terapia matrimonial. Podemos... ¿Terapia matrimonial? Joaquín, me estuviste envenenando durante 2 años. Falsificaste mi firma en documentos millonarios. Manipulaste a nuestro hijo para que creyera que estaba loca. ¿De qué vamos a hablar en terapia? Pero yo te amo. No, tú amas mi dinero. Tú amas mi casa. Tú amas la imagen de esposo respetable que yo te daba. Pero a mí, a la persona que soy, a esa nunca la amaste. Se quedó sentado ahí, mirando los papeles del divorcio como si fueran un diagnóstico de muerte. ¿Dónde voy a vivir? No es mi problema. ¿Ta? ¿Con qué dinero? Tampoco es mi problema. Eulalia, no puedes hacerme esto. Me levanté del sillón y lo miré desde arriba, desde la altura que me daba saber que ya no dependía de él para nada. Joaquín, durante 38 años tú decidiste qué podía hacer, qué podía decir, cómo debía vestirme, con quién podía hablar, cuándo podía salir. Durante 38 años yo viví pidiendo permiso para existir en mi propia vida. Ahora es tu turno de descubrir cómo se siente estar completamente solo. Ah, pero los vecinos, la familia, todos van a pensar que finalmente una mujer se cansó de ser tratada como basura y decidió recuperar su dignidad. Esa noche Joaquín durmió en un hotel de la colonia Doctores, el mismo barrio pobre donde habíamos empezado nuestro matrimonio. La ironía era perfecta. Había regresado exactamente al lugar donde comenzó, pero ahora era yo quien tenía el poder económico que él siempre había buscado. Me quedé despierta hasta tarde, caminando por mi casa en silencio, reconociendo cada rincón como si fuera la primera vez que lo veía. Sin el peso de la presencia de Joaquín, la casa respiraba diferente. Los espacios parecían más amplios, los colores más brillantes, el aire más limpio. Por primera vez en décadas, el silencio de mi casa no me daba tristeza, me daba paz. Era el primer día del resto de mi vida, y por primera vez en 38 años, esa vida me pertenecía completamente a mí. El confronto final llegó 3 semanas después, cuando Daniel regresó de Madrid acompañado de Valeria. Sí, Joaquín había traído a su amante a mi casa para una reunión familiar, donde planeaban convencerme de retirar el divorcio y las demandas. La audacia era tan grotesca que casi me dio risa. Los esperé en la sala principal, vestida con mi traje negro de 2 piezas, el que había comprado para el funeral de mi madre, pero nunca había usado porque Joaquín lo consideraba demasiado elegante para una viuda. Carmen había preparado café en la vajilla de porcelana de Sèvres que heredé de mi abuela, esa que Joaquín siempre guardaba para las ocasiones especiales que nunca llegaban. Valeria resultó ser exactamente lo que había imaginado. Una mujer de 35 años, rubia oxigenada, con cirugías plásticas evidentes y ropa cara que gritaba «mantenida» desde el Palacio de Hierro hasta Perisur. Entró a mi casa como si fuera la dueña, colgando su bolsa Prada en mi perchero y mirando los muebles coloniales con el desprecio de quien considera que todo lo anterior a 1990 es chatarra. «Mamá», comenzó Daniel con esa voz de ejecutivo que usaba para las presentaciones difíciles. «Te presento a Valeria. Ella ha sido muy importante para papá durante este tiempo difícil». «Mucho gusto, señora Eulalia».
me dijo Valeria con una sonrisa falsa que no llegaba a sus ojos. Joaquín me ha contado tanto de usted. Imagino que sí, respondí sin moverme de mi sillón, especialmente la parte donde planean internarme para quedarse con mi dinero. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con cuchillo. Joaquín tosió nervioso. Daniel se acomodó la corbata. Y Valeria perdió momentáneamente su máscara de señora refinada. «Mamá», intervino Daniel, «nadie quiere internarte. Solo queremos lo mejor para ti». ¿Lo mejor para mí? Daniel, ¿sabes cuánto dinero has recibido de tu padre en los últimos 2 años para tu apartamento en Madrid? Eso no viene al caso. 200.000 euros. Dinero que salió de cuentas que estaban mitad a mi nombre, sin que yo lo supiera. Saqué los estados de cuenta que Patricia había obtenido. Las transferencias internacionales estaban todas ahí, documentadas con fechas y cantidades exactas. Mamá, papá me ayudó con el enganche porque sabían que yo estaba loca y no me iba a dar cuenta. Porque plantearon desde el principio robarme mi herencia y repartírsela antes de que me muriera. Joaquín se levantó del sofá, ya sin fingir cordialidad. Basta, Eulalia. Esto es ridículo. Yo trabajé toda mi vida para construir esa fortuna. ¿Con qué dinero construiste tu primera oficina? Eso fue hace 40 años. ¿Con qué dinero, Joaquín? Con tus ahorros, pero ¿quién pagó la hipoteca de esta casa durante los primeros 10 años? Los dos pagábamos. Mentira. Yo la pagué con mi sueldo de la biblioteca mientras tú construías tu carrera. ¿Quién heredó esta casa? Tú, pero nosotros la mejoramos. ¿Nosotros? Tú la cambiaste sin preguntarme. Destruiste los mosaicos originales. Arrancaste las plantas de mi abuela. Convertiste el cuarto de costura de mi madre en tu despacho privado. Me levanté y caminé hacia el librero donde guardaba la caja fuerte pequeña que Joaquín no conocía, la que mi madre me había dado antes de morir, con todos los documentos originales de la familia. Esta casa vale 15 millones de pesos según el catastro actual. Fue tasada antes de que tú llegaras a mi vida. Todo lo demás, todas esas propiedades en Puerto Vallarta, Guadalajara, Playa del Carmen, se compraron con dinero que salió de la venta de terrenos familiares que yo heredé. Saqué las escrituras originales, amarillentas pero legales. Joaquín palideció al ver documentos cuya existencia desconocía. «Valeria», le dije sin mirarla, ¿sabías que el dinero con el que tu novio te mantenía era mío? Señora, yo no sabía que yo existía, que yo tenía derechos, que yo era la verdadera dueña de todo lo que él te presumía. Valeria miró a Joaquín buscando apoyo, pero él estaba demasiado ocupado leyendo las escrituras que demostraban que su imperio financiero estaba construido sobre propiedades que jamás le habían pertenecido. Mamá, Daniel trató de tomar control de la situación. Entendemos que te sientas descuidada, pero podemos arreglar esto en familia. No necesitamos abogados ni tribunales. ¿Arreglar cómo? ¿Dándome una mesada de mi propio dinero? ¿Permitiéndome vivir en mi propia casa? ¿Visitándome los domingos en el asilo mientras ustedes disfrutan de mi herencia? No era solo tu herencia, exploté Joaquín. Yo trabajé 38 años para multiplicar ese dinero. Sin mí habrías muerto pobre. Sin ti habría sido libre durante 38 años. Sin ti habría tomado mis propias decisiones sobre mi dinero. Sin ti habría vivido mi vida en lugar de ser la sombra de la tuya. Valeria, que había estado callada procesando la información, de repente se levantó del sofá. ¿Sabes qué, Joaquín? Yo no firmé para esto. ¿Para qué, amor? Para ser cómplice de robar a una anciana. Una cosa es ser tu amante, otra cosa es ser ladrona. Joaquín se puso de pie como si lo hubieran electrocutado. Valeria, no entiendes. Ella está enferma. No sabe lo que dice. ¿Enferma? A mí me parece más lúcida que tú. Valeria tomó su bolsa Prada y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó hacia mí. Señora Eulalia, usted no me conoce y probablemente me odia, pero quiero que sepa algo. Yo no sabía nada de esto. Joaquín me dijo que usted había muerto hace años. La puerta se cerró detrás de ella con un sonido definitivo. En segundos, Joaquín había perdido a su amante, su plan y su dignidad. Mira lo que hiciste.
me gritó con una furia que nunca había mostrado. La corriste. Era lo único bueno en mi vida. Si ella era lo único bueno en tu vida, entonces nunca tuviste nada bueno. Daniel se levantó, visiblemente incómodo. Mamá, papá, esto se está saliendo de control. No, Daniel. Esto está entrando en control por primera vez en 38 años. Joaquín comenzó a caminar de un lado a otro como animal enjaulado. No voy a permitir que me hagas esto. Voy a pelear en los tribunales. Voy a demostrar que estás loca. ¿Vas a qué? ¿Sobornar al juez como sobornaste al doctor Hernández? ¿Cómo sabes de...? Sé todo, Joaquín. Cada soborno, cada documento falsificado, cada mentira que dijiste sobre mi salud mental. Mi abogada tiene grabaciones, testigos, evidencia médica forense. Si quieres pelear en los tribunales, perfecto. Pero no vas a pelear contra una anciana indefensa. Vas a pelear contra una mujer que tiene mejores abogados que tú y toda la evidencia de tus crímenes. Saqué la grabadora digital que había estado funcionando durante toda la conversación. Patricia me había enseñado que en casos de abuso psicológico, las confesiones espontáneas eran la mejor evidencia. Todo lo que han dicho aquí está grabado, incluyendo tu admisión de que falsificaste documentos y sobornaste a un médico. Joaquín se desplomó en el sofá, finalmente entendiendo que había perdido completamente. Daniel, le dije a mi hijo, tienes una decisión que tomar. Puedes quedarte del lado de tu padre y enfrentar las consecuencias legales de ser cómplice de fraude patrimonial. O puedes alejarte de todo esto y conservar tu carrera en Madrid. Mamá, yo nunca quise lastimarte, pero lo hiciste. Durante 2 años me ayudaste a planear mi internamiento. Recibiste dinero robado de mis cuentas. Manipulaste a mis amigas para que creyeran que estaba loca. Yo pensé que realmente estabas enferma. ¿Cuándo fue la última vez que hablaste conmigo más de 5 minutos, Daniel? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía, qué pensaba, qué necesitaba? ¿Cómo ibas a saber si estaba enferma o no? Daniel no pudo responder porque la respuesta era obvia. Hacía años que me había convertido en una obligación familiar molesta, alguien a quien llamar por compromiso y visitar por tradición. Tienen 24 horas para salir de mi casa, les dije con voz tranquila pero firme. Después de eso, cualquier comunicación será a través de abogados. Mamá, no puedes hacer esto, somos tu familia. Mi familia murió el día que ustedes decidieron que era un estorbo que había que eliminar. Joaquín se levantó tambaleándose como borracho. Esto no se va a quedar así, Eulalia. Voy a recuperar lo que es mío. No tienes nada que recuperar, Joaquín. Nunca fue tuyo. Solo te lo presté durante 38 años porque fui lo suficientemente tonta para creer que el matrimonio significaba compartir todo. Ahora se acabó el préstamo. Los vi salir de mi casa, padre e hijo derrotados, cargando el peso de una guerra que habían comenzado pero no habían sido capaces de ganar. Carmen apareció desde la cocina donde había estado esperando discretamente. Doña Eulalia, ¿está bien? Sí, Carmen. Por primera vez en 38 años estoy perfectamente bien. Esa noche tomé un baño de burbujas en la tina de mármol rosa que había sido de mi abuela. Me serví una copa del vino francés que Joaquín guardaba para ocasiones especiales y que yo nunca había probado. Puse música de Chabela Vargas en el estéreo que él solo usaba para sus noticias financieras. Por primera vez desde que era una niña, mi casa se sentía realmente mía. La guerra había terminado. Y por primera vez en mi vida, había ganado. Pensé que después del confronto final todo había terminado. Qué ingenua fui. Los hombres desesperados son capaces de crueldades que una mujer decente no puede ni imaginar. Durante 3 semanas viví en una paz que creía definitiva. Me levantaba cuando quería. Desayunaba en el patio entre los geranios que había replantado. Leía novelas de Isabel Allende en las tardes. Y por primera vez en décadas me sentía dueña de mi tiempo y mi espacio. Carmen se había mudado a la casa como mi compañera, no como empleada, y nuestras conversaciones matutinas me devolvían la sensación de que existía como persona, no como sombra. Patricia me visitaba regularmente para actualizarme sobre el proceso legal. Todo marchaba a nuestro favor.
Joaquín había contratado un abogado de poca monta que no tenía idea de cómo manejar un caso de esta magnitud. Las evidencias eran abrumadoras, los testigos sólidos, y mi evaluación psiquiátrica había confirmado que estaba en perfectas condiciones mentales. En 2 meses más tendremos la sentencia final, me aseguró Patricia durante una de nuestras reuniones. Sus propiedades quedarán completamente a su nombre. Él tendrá que devolver todo el dinero que extrajo ilegalmente y muy probablemente enfrente cargos penales por falsificación y abuso. Era demasiado bueno para ser verdad. Y lo era. El primer golpe llegó un martes por la mañana cuando Carmen regresó del mercado de Coyoacán con cara de preocupación. Doña Eulalia, la gente en el mercado me está preguntando cosas raras. ¿Qué tipo de cosas? Que si es cierto que usted se volvió loca y que está robando el dinero de don Joaquín. Que si es cierto que lo corrió de la casa a punta de pistola. Que si es cierto que tiene Alzheimer y que por eso no reconoce a su propia familia. Sentí un escalofrío. ¿Quién está diciendo esas cosas? No sé, doña, pero todo el barrio lo está comentando. Doña Esperanza de la panadería me dijo que alguien ha estado yendo por las casas, contando que usted está muy enferma y que la están manipulando unos abogados para robar la herencia de su hijo. Joaquín había comenzado una campaña de desprestigio. No podía ganar en los tribunales. Entonces había decidido destruir mi reputación social. En México, especialmente en barrios tradicionales como Coyoacán, el chisme es más poderoso que cualquier sentencia judicial. El segundo golpe vino esa misma tarde cuando mi ginecólogo, el doctor Morales, me llamó preocupado. Doña Eulalia, necesito verla urgentemente. Han llegado a mi consultorio haciendo preguntas sobre su historial médico. En su oficina, el doctor Morales me mostró una carpeta con documentos oficiales. Alguien está investigando todos sus registros médicos de los últimos 5 años. Pidieron específicamente información sobre tratamientos psiquiátricos, medicamentos para demencia, episodios de confusión mental. Doctor, usted sabe que yo nunca he tenido problemas mentales. Lo sé perfectamente. Por eso me preocupa. Quien está haciendo estas investigaciones tiene acceso a recursos legales importantes. No es una investigación amateur. El tercer golpe, el más devastador, llegó el viernes cuando Daniel apareció en mi puerta acompañado de una mujer elegante que se presentó como la doctora Beatriz Salinas, psiquiatra especializada en trastornos geriátricos. Mamá, venimos porque estamos muy preocupados, me dijo Daniel con esa voz que había perfeccionado para sonar como hijo devoto. Hemos recibido reportes de que estás teniendo comportamientos erráticos. ¿Reportes de quién? De los vecinos, del personal del banco, de comerciantes del barrio. Dicen que has estado gastando dinero de forma irracional, que hablas sola, que a veces no reconoces a gente que conoces desde hace años. La doctora Salinas abrió un portafolio lleno de documentos. Señora Mendoza, soy psiquiatra forense. He sido contratada por su familia para evaluar su capacidad mental debido a las preocupaciones que han surgido sobre su comportamiento reciente. Yo no pedí ninguna evaluación. No es necesario que usted la pida, explicó con voz profesional pero condescendiente. Cuando hay indicios de deterioro cognitivo que pone en riesgo el patrimonio familiar, los familiares directos pueden solicitar una evaluación judicial obligatoria. Me enseñó una orden firmada por un juez diferente al que había estado manejando mi caso de divorcio. Un juez del juzgado familiar que había determinado que existía causa probable para dudar de mi competencia mental. Esto es imposible, dije. Mi psiquiatra me evaluó hace 2 semanas y confirmó que estoy perfectamente bien. Sí, hemos revisado esa evaluación, respondió la doctora Salinas. Pero hay inconsistencias. El doctor que la evaluó no está certificado para casos forenses. Además, han surgido nuevas evidencias. Daniel sacó un teléfono y me mostró una grabación de video. Era yo, en el mercado de San Juan Bautista, hablando aparentemente sola mientras compraba verduras. Lo que no se veía en el video era que estaba hablando por teléfono con auriculares Bluetooth, consultando con Carmen qué necesitábamos para la cena. Mamá, esto es lo que me refiero. Los comerciantes dicen que llegas al mercado hablando con personas que no están ahí. Había más videos. Yo en el banco, aparentemente confundida, pidiendo información sobre cuentas que no recordaba haber abierto.
Lo que no mostraban era que estaba preguntando sobre las cuentas fraudulentas que Joaquín había abierto a mi nombre, tratando de entender la magnitud de sus robos. También tenemos esto, añadió la doctora Salinas, mostrándome fotografías de mi casa. En ellas se veían las cerraduras cambiadas, los muebles reorganizados, las plantas nuevas en el patio. Comportamiento obsesivo-compulsivo típico de demencia temprana. Cambiar cerraduras sin razón aparente, mover muebles constantemente, comprar plantas de forma compulsiva. Cada acción normal que había tomado para recuperar mi casa había sido documentada y tergiversada como evidencia de enfermedad mental. Joaquín había estado siguiéndome, fotografiándome, grabándome durante semanas, construyendo un caso para demostrar que estaba loca. Señora Mendoza, continuó la doctora Salinas, vamos a necesitar que venga con nosotros para una evaluación más completa en el Hospital Psiquiátrico San Rafael. Ahora es lo mejor. Mientras más tiempo pase sin tratamiento, más se puede deteriorar su condición. Yo no voy a ningún hospital psiquiátrico. Daniel se acercó con esa expresión de preocupación fingida que había perfeccionado. Mamá, por favor, es solo por unos días, para descartar cualquier problema serio. Unos días que se convertirían en meses, tal vez años. Una vez que estuviera internada, Joaquín podría presentar evidencia de mi incapacidad mental ante el juez y recuperar control sobre todos los bienes. No voy a ir, repetí. La doctora Salinas suspiró como si hubiera esperado esa respuesta. Señora Mendoza, tengo autorización judicial para una internación involuntaria si usted se resiste al tratamiento médico necesario. Sacó otro documento, una orden de internación psiquiátrica forzosa, firmada por el mismo juez que había ordenado mi evaluación. En ese momento, entendí la magnitud del plan. Joaquín no había estado perdiendo el tiempo durante estas semanas de aparente derrota. Había estado construyendo un caso completamente nuevo, usando el sistema de salud mental para hacer lo que no había podido lograr con el sistema legal tradicional. Si me llevaban al hospital psiquiátrico, perdería todo. Una vez declarada mentalmente incapaz, Joaquín recuperaría la administración de mis bienes como esposo responsable. El divorcio se anularía porque una persona mentalmente incapaz no puede divorciarse. Todas las cuentas bancarias volverían a su control. Y lo peor, en México, salir de un hospital psiquiátrico una vez que has sido internada involuntariamente es casi imposible, especialmente para una mujer de 62 años sin familia que la apoye. ¡Carmen!, le grité hacia la cocina. ¡Llama a la licenciada Patricia! ¡Ahora! Mamá, no hagas esto más difícil, me dijo Daniel, acercándose como si fuera a tomarme del brazo. ¡No me toques! Mi grito fue tan fuerte que hasta la doctora Salinas se sobresaltó. En ese momento, algo se activó dentro de mí. No era pánico ni desesperación. Era la claridad absoluta de quien finalmente entiende que está luchando por su vida. Ustedes no van a llevarme a ningún lado, les dije con voz tranquila pero firme. Y si tratan de tocarme, voy a gritar hasta que todos los vecinos salgan a ver qué está pasando. Mamá, por favor. Daniel, escúchame bien. Tú tienes 30 años. Tu vida está en Madrid, lejos de aquí. ¿Realmente quieres pasar los próximos años en los tribunales mexicanos peleando una herencia manchada de sangre? ¿Realmente quieres que toda España sepa que internaste a tu madre en un psiquiátrico para robar su dinero? Vi una duda en sus ojos. Joaquín le había prometido dinero fácil, pero Daniel no era estúpido. Sabía que este plan podía destruir su carrera internacional si salía mal. Doctora Salinas, le dije sin quitarle los ojos de encima a mi hijo, espero que sepan que todo esto está siendo grabado por las cámaras de seguridad que instalé la semana pasada. Era mentira, pero funcionó. La doctora miró hacia las esquinas del techo como si esperara ver cámaras. Y espero que también sepan que mi abogada tiene copias de todos los documentos que prueban el fraude patrimonial que motivó este caso. Si algo me pasa, si desaparezco misteriosamente en un hospital psiquiátrico, ella tiene instrucciones de enviar todo a los medios de comunicación. El silencio que siguió fue el más importante de mi vida. En esos segundos, Daniel tuvo que decidir si era el hijo que su padre había manipulado o el hombre adulto que tenía su propia vida que proteger. Doctora Salinas, dijo finalmente,
Creo que necesitamos más tiempo para evaluar la situación. La mujer lo miró con desaprobación profesional. Señor Herrera, la orden judicial es clara. La orden judicial puede esperar 24 horas, interrumpió Daniel. Necesito consultar con mis propios abogados antes de proceder. No era una victoria, pero era una tregua. Y a veces, 24 horas son suficientes para cambiar toda una guerra. Después de que se fueron, me senté en mi cocina, y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí miedo real. No miedo de perder dinero o propiedades. Miedo de perder mi libertad, mi identidad, mi derecho a existir como persona competente. Pero también sentí algo más. La determinación absoluta de una mujer que había sobrevivido 62 años en este mundo y no pensaba rendirse ahora. Carmen me sirvió té de manzanilla con manos temblorosas. Doña Eulalia, ¿qué vamos a hacer? Vamos a pelear, Carmen, con todo lo que tenemos. Esa noche no dormí, pero no por miedo, por estrategia. Si Joaquín quería jugar sucio, iba a descubrir que la mujer invisible había aprendido algunos trucos durante 38 años de observar desde las sombras, y el juego final apenas estaba comenzando. Las siguientes 24 horas fueron las más intensas de mi vida. Patricia llegó a mi casa a las 6 de la mañana con un equipo completo, otro abogado especialista en derecho psiquiátrico, un investigador privado, y una psiquiatra forense independiente que había trabajado casos similares. Doña Eulalia, me dijo Patricia mientras revisaba los documentos que Daniel había dejado, esto es más serio de lo que pensábamos. Su ex esposo contrató a gente muy profesional, pero cometieron un error. ¿Cuál? Se apresuraron demasiado. Cuando alguien quiere fabricar evidencia de enfermedad mental, necesita meses para construir un patrón creíble. Ellos trataron de hacerlo en semanas. El investigador privado, un hombre mayor llamado licenciado Vega, había estado trabajando toda la noche. Señora Mendoza, encontramos algo interesante. La doctora Salinas que vino ayer no está registrada como psiquiatra forense en el Colegio de Médicos del Distrito Federal. Es psiquiatra, sí, pero se especializa en niños, no en adultos mayores. ¿Qué significa eso? Que no está calificada para hacer la evaluación que pretende hacer. Y más importante, encontramos sus registros financieros. Recibió 200,000 pesos de una cuenta asociada a su exesposo 3 días antes de visitarla. Patricia sonrió con la satisfacción de quien acaba de encontrar el hilo que deshace todo el tejido de mentiras. Tenemos soborno de un testigo experto. Eso invalida toda su evaluación. Pero vamos a ir más allá. Durante el día, el equipo de Patricia trabajó como máquina de guerra legal. Consiguieron las grabaciones de seguridad del mercado de San Juan Bautista, que mostraban claramente que yo hablaba por teléfono, no sola. Obtuvieron testimonio del gerente del banco confirmando que todas mis preguntas eran lógicas y apropiadas. Documentaron cada una de mis acciones de las últimas semanas, demostrando que todo tenía explicaciones racionales. Pero lo más importante lo descubrió Carmen. Doña Eulalia me dijo esa tarde con los ojos brillando de emoción. ¿Se acuerda de doña Esperanza de la panadería? ¿La que me dijo que alguien andaba regando chismes sobre usted? Sí, pues resulta que ella reconoció al hombre. Es don Raúl, el que maneja los taxis de la base de Centenario. Y doña Esperanza dice que don Raúl le debe dinero a don Joaquín desde hace años. Carmen había hecho lo que ningún investigador privado habría podido hacer: usar la red de chismes del barrio para rastrear el origen de la campaña de desprestigio. En pocas horas teníamos identificados a 5 personas que habían estado esparciendo rumores sobre mi salud mental a cambio de que Joaquín les perdonara deudas o les pagara pequeñas cantidades de dinero. Esto es conspiración criminal, me explicó Patricia, no solo para cometer fraude, sino para privación ilegal de la libertad. Si hubieran logrado internarla, su exesposo podría enfrentar cargos federales. A las 6 de la tarde, cuando Daniel llegó acompañado nuevamente de la falsa doctora Salinas, los estábamos esperando con una sorpresa. Señor Herrera, le dijo Patricia desde la sala, soy la licenciada Patricia Martínez, abogada de su madre. Antes de que procedan con cualquier internación, necesitan saber que hemos presentado una denuncia penal contra usted, contra Joaquín Herrera,
Y contra la señora que se hace pasar por psiquiatra forense. La cara de la doctora Salinas se descompuso. Yo soy psiquiatra certificada. En pediatría sí, pero no tiene certificación para evaluaciones forenses en adultos mayores. Y recibió 200,000 pesos de Joaquín Herrera para falsificar un diagnóstico. Daniel palideció. No sé de qué está hablando. Hablamos de los testigos que contrataron para esparcir rumores sobre la salud mental de su madre. Hablamos de las grabaciones editadas para hacerla ver como si tuviera demencia. Hablamos de soborno, falsificación de documentos médicos y conspiración para privación ilegal de la libertad. Patricia le entregó a Daniel una carpeta gruesa. Estos son todos los documentos que presentamos ante la Procuraduría General. Su madre no va a ir a ningún hospital psiquiátrico, pero ustedes sí van a ir a los tribunales penales. Doctora Salinas, le dijo mi abogada a la mujer que seguía parada en mi sala como estatua de sal. Tiene 5 minutos para salir de esta casa antes de que llame a la policía. La mujer salió prácticamente corriendo, dejando caer algunos de sus documentos falsos en el proceso. Daniel se quedó ahí, mirando la carpeta como si contuviera su sentencia de muerte. Mamá, me dijo con una voz que ya no sonaba a ejecutivo exitoso, sino a niño asustado. Yo no sabía que papá había llegado tan lejos. ¿No sabías que me estaban siguiendo? ¿No sabías que habían contratado gente para esparcir mentiras sobre mí? ¿No sabías que habían sobornado a una falsa psiquiatra? Sabía que papá estaba desesperado, pero pensé que solo quería recuperar parte del dinero. Daniel, este no era sobre dinero. Esto era sobre destruirme completamente. Borrar mi existencia, mi identidad, mi derecho a vivir como persona libre. Se sentó en el sofá y por primera vez desde que era niño, lo vi llorar. Mamá, perdóname. No supe en qué me había metido hasta que fue demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Para parar esto. Cuando me di cuenta de lo que realmente estaba pasando, ya había firmado documentos, ya había dado testimonios. Si retrocedía, papá amenazó con decir que yo había sido quien ideó todo el plan. Ahí estaba la verdad. Daniel no era un conspirador malvado. Era un hombre débil que había sido manipulado por su padre y después chantajeado para seguir participando. ¿Qué quieres hacer ahora?, le pregunté. Quiero ayudarte. Quiero testificar contra papá. Quiero arreglar todo lo que se pueda arreglar. Patricia intervino. Si el señor Daniel coopera completamente con la investigación, podemos negociar inmunidad a cambio de su testimonio. Daniel asintió desesperadamente. Sí, todo. Les voy a contar todo. Y así fue como obtuvimos la pieza final del rompecabezas. Daniel nos dio acceso a todas las comunicaciones con Joaquín. Nos explicó cómo había sido el plan desde el principio. Nos proporcionó evidencia de los sobornos y las falsificaciones. 3 días después, Joaquín fue arrestado en su hotel de la colonia Doctores. Los cargos incluían fraude patrimonial, falsificación de documentos, soborno de funcionarios públicos y conspiración para privación ilegal de la libertad. Yo estaba en mi patio regando mis geranios cuando Patricia me llamó para darme la noticia. Doña Eulalia está en la cárcel preventiva. El juez consideró que hay riesgo de fuga y de que siga intimidando testigos. Colgué el teléfono y seguí regando mis plantas. No sentí alegría, ni venganza, ni satisfacción. Solo una paz profunda, como cuando termina una tormenta muy larga y por fin sale el sol. 6 meses después, me mudé de la casa de Coyoacán. No porque me hubieran obligado, sino porque decidí que era hora de escribir un capítulo completamente nuevo de mi vida. Vendí la casa por 15 millones de pesos y compré un departamento moderno en la colonia Roma Norte, cerca del despacho de Patricia, cerca de galerías de arte, cerca de cafeterías donde podía sentarme a leer por las tardes. Daniel regresó a Madrid después de testificar en el juicio. Nuestra relación nunca volvió a ser la misma, pero ya no había odio entre nosotros. Solo una tristeza mutua por todo el tiempo perdido y una esperanza pequeña de que algún día pudiéramos construir algo nuevo sobre las ruinas de lo que habíamos sido. Joaquín fue sentenciado a 8 años de prisión. Durante el juicio, se presentó como un hombre quebrado que había actuado por desesperación, pero yo ya no sentía nada por él, ni amor, ni odio, ni lástima.
Era como si hubiera sido el protagonista de una pesadilla de la que finalmente había despertado. Con el dinero de la venta de la casa y la recuperación de todos mis bienes, creé la Fundación Eulalia Mendoza para mujeres mayores en riesgo. Ayudamos a mujeres de más de 50 años que están siendo abusadas financiera o psicológicamente por sus familias. Cada mes recibimos decenas de casos similares al mío. Mujeres invisibles que han sido despojadas de todo por hombres que prometieron amarlas para siempre. Carmen se convirtió en la directora operativa de la fundación. Resultó tener un talento natural para los negocios que nadie, ni ella misma, había descubierto durante sus años limpiando casas ajenas. Hoy, 2 años después de que comenzó esta historia, me levanto cada mañana en mi departamento lleno de luz. Desayuno en la terraza viendo los árboles de la Roma Norte. Leo el periódico completo. No solo las páginas que alguien más considera apropiadas para mí. Decido qué ropa ponerme sin preguntarle a nadie si me veo apropiada para mi edad. Los jueves voy a clases de pintura en una academia cerca de la zona rosa. Los sábados almuerzo con Patricia, que se ha convertido más en amiga que en abogada. Los domingos visito a las mujeres de la fundación, escuchando historias que me recuerdan de dónde vengo y por qué vale la pena seguir luchando. Hace un mes conocí a Roberto, un viudo de 65 años que también toma clases de pintura. Hemos salido a cenar 3 veces. No sé si esto se convertirá en algo serio, y la verdad es que no me importa. Por primera vez en mi vida, estoy conociendo a alguien como Eulalia, no como la esposa de alguien más o la madre de alguien más. A veces, cuando camino por las calles del centro de la Ciudad de México, me acuerdo de la mujer que fui durante 38 años. Esa mujer invisible que pedía permiso para existir, que vivía disculpándose por ocupar espacio en el mundo, que creía que su valor dependía de qué tan útil fuera para otras personas. Y entonces miro hacia una ventana o un espejo y veo a la mujer que soy ahora. Una mujer libre, dueña de su tiempo, de su dinero, de sus decisiones. Una mujer que aprendió que nunca es demasiado tarde para recuperar tu vida, que nunca eres demasiado vieja para comenzar de nuevo, que nunca estás demasiado rota para volver a armarte, pero esta vez a tu manera. La invisible se había vuelto completamente visible, pero más importante, había aprendido a verse a sí misma. ¿Has vivido alguna vez algo parecido? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Cuéntame en los comentarios. Si esta historia te llegó al corazón, por favor dale like y suscríbete al canal. Tal vez este mensaje llegue a alguien que necesita escucharlo, alguien que todavía cree que es demasiado tarde para cambiar su vida, alguien que necesita recordar que nunca es demasiado tarde para recuperar tu poder.